Tal cual lo prometido, voy a resolver los dos problemas que había que entregar. El problema 1 decía, desde el aire incide un haz luminoso sobre la superficie de un estanque lleno de aceite en reposo cuya profundidad es 5 metros. El haz transmitido hace impacto sobre el fondo del estanque a una distancia de 1,5 metros respecto de la dirección vertical como muestra la figura. El haz reflejado hace impacto en un sensor ubicado en una pared que se encuentra a 3 metros del punto de incidencia como se muestra en la figura. El índice de refracción del aceite es 1,45. Entonces lo que pasaba era esto. Lo real era lo rojo, ¿no? Hay un haz luminoso que viene, una parte rebota y una parte es transmitida al aceite. Todo esto es aceite, todo esto es aire y acá hay una pared. La distancia del punto de impacto hasta la pared es 3 metros y la profundidad del aceite es 5 metros. Y respecto de esta dirección vertical, que es algo imaginario, ¿no? O sea, esto lo hacemos nosotros para guiarnos al ojo. Esta distancia es 1,5 metros. Perfecto. ¿Qué pregunta? Dice, calcule el ángulo de incidencia y la altura del sensor con respecto a la superficie del aceite. Bueno, varias cosas para decir. Primero, según lo que sabemos de óptica geométrica, identificamos los ángulos. Este es el ángulo incidente, este es el ángulo reflejado. Sabemos además que el ángulo incidente tiene que ser igual al ángulo reflejado y este es el ángulo transmitido. Hay un problema, no conocemos ni el ángulo incidente, ni el ángulo reflejado, ni el ángulo transmitido. Pero tenemos este dato y vemos que acá se forma un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo que se forma acá, lo hice más grande acá. Vemos que para este triángulo rectángulo tenemos estos dos catetos, el cateto, bueno, ahora vemos cómo lo llamamos, y este cateto. Y el ángulo que nos interesa es justamente este ángulo transmitido. ¿Está bien? Entonces, para este ángulo transmitido, este cateto es el cateto opuesto. Y este cateto es el cateto adyacente. SOHCAHTOA. Tangente del ángulo es opuesto sobre adyacente. ¿Está bien? 1,5 metros sobre 3 metros, metro se va con metro, y 1,5 dividido 5 es 0,3. Entonces, ¿qué hago? La tangente del ángulo transmitido es 0,3. La tangente pasa como la tangente a la menos 1. En la calculadora se hace shift, tangente, y me da tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de 0,3 es 16,7 grados. Entonces yo ya sé que este ángulo es 16,7 grados. Ahora bien, a mí lo que me pedían era el ángulo incidente y la altura. O sea que uno dice, ¿pero esto para qué me sirve? Bueno, lo que pasa es que por la segunda ley de Snell sabemos que hay una relación entre el ángulo transmitido, que ahora lo conocemos, y el ángulo incidente. Y esa ley de Snell me dice que el índice de refracción desde donde viene el ángulo incidente por el seno del ángulo incidente, acá tendría que haber puesto incidente. Me faltó una patita. ¿Está bien? 1 por el seno del ángulo incidente tiene que ser igual a 1,45 por el seno del ángulo transmitido, que es 16,7. Entonces, 1,45 por el seno de 16,7, bueno, es un numerito ahora, porque ya sabemos que el ángulo transmitido es 16,7 y me queda seno, esta calculadora no aprende, seno de 16,7, que es más o menos 0,28 por 1,45, me da 0,417. ¿Está bien? O sea que esto me da 0,417. El seno pasa por el otro lado como el seno a la menos 1. Entonces, el ángulo incidente es el seno a la menos 1 de todo esto. ¿Cómo era seno a la menos 1? Shift, seno. Y me queda seno a la menos 1 de 0,417. Y eso me da más o menos 24,64 y un poquito más. Yo lo redondeé a dos decimales. Entonces, ya conozco cuánto vale este ángulo y ya conozco cuánto vale este ángulo. Esto era una de las cosas que me pedían. Y ahora viene una parte en la que muchos hicieron mal el problema,
y otros los hicieron de una manera distinta a la que lo hice yo. ¿Por qué? Dijeron, bueno, este ángulo es 24,64. Yo quiero esta altura, a la que llamo Y. Entonces se armaron un nuevo triángulo. Ven que esto es un triángulo rectángulo. Y dice, tengo esto, necesito esto, me gustaría saber este ángulo. Entonces hicieron muy bien lo siguiente. Dijeron, bueno, si esto es 90 grados y este ángulo es 24,64 grados, este ángulo tiene que ser 90 menos 24,64. O sea, más o menos 63,36 grados, ¿no? Entonces se armaron un triángulo que es así. Los que lo hicieron así estuvieron muy bien, y yo les puse bien si hicieron bien las cuentas. Otras personas intentaron hacer algo raro que tenía que ver con Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Lo que pasa es que ustedes no saben ni la hipotenusa y conocen nada más que un cateto, o sea que no podían usar eso. Lo más cortito para hacer, es decir, acá, lo más cortito, es decir, lo que se puede hacer con menos cuentas, es decir, bueno, acá se forma un triángulo también. Esto que yo me armé acá. Y esta altura, que es la que estoy buscando, es lo mismo que esta altura. O sea que no es necesario armarse un nuevo triángulo ni nada. Esto de acá, este triángulo imaginario de acá, un triángulo rectángulo, tengo la incógnita que es la altura que estoy buscando. Esta distancia de acá es igual a esta distancia de acá, o sea que esto es 3 metros. Y este ángulo acabamos de calcular que era 24,64 grados. O sea que, ¿qué quiero ahora? Conozco el ángulo, conozco el cateto opuesto y desconozco el cateto adyacente. ¿Está bien? Era como acá. La tangente es el opuesto sobre el adyacente. Lo que pasa es que al principio no conocía el ángulo y conocía los catetos. Ahora conozco el ángulo y un cateto y me falta el adyacente. Conozco el opuesto y me falta el adyacente. Es muy fácil la cuenta. La tangente de 24,64 es 0,459. Este i que estaba dividiendo pasa multiplicando. Y ahora lo que tengo que hacer es, este 0,459 pasa dividiendo. 3 metros dividido 0,459 es 6,54 metros. O sea que esta altura es 6,54 metros. Entonces ya están las dos cosas que me pedían. El ángulo de incidencia es 24,64 grados y la altura a la que tiene que estar el sensor es 6,54 metros. Era bastante cortito y no hacía falta complicarse haciendo triángulos raros ni nada por el estilo, estaba todo a la vista. Hacemos el segundo. El segundo problema, el dibujo está acá. Ahora estamos incidiendo desde un medio que tiene un índice de refracción mayor hacia un medio que tiene un índice de refracción menor. En particular, desde el fondo de una pileta llena de aceite hacia el aire, ¿no? Entonces dice, desde el fondo de un estanque de 8 metros de profundidad se incide con un láser hacia la superficie. El estanque está lleno de un líquido transparente cuyo índice de refracción es 1,6. Suponemos que este aceite tiene un índice de refracción de 1,6. Perfecto. Se sabe que el haz incide en la frontera entre el líquido y el aire con el ángulo crítico de reflexión total interna y el haz reflejado impacta sobre un desnivel de 2 metros de altura. Esto tiene 2 metros de altura. A una distancia de. Entonces, el problema es este. Incido con un láser desde el fondo de un estanque de 8 metros de profundidad. Incido con el ángulo crítico. ¿Eso qué significa? Que toda la energía que llega en el haz incidente es reflejado. Nada se transmite. ¿Está bien? Es lo que da inicio o lo que da lugar al fenómeno de reflexión total interna, que es lo que se usa en las fibras ópticas, ¿no? Entonces, este ángulo, como siempre, el ángulo incidente es igual al reflejado. Ok, lo que se pide calcular es cuál es esta distancia desde acá. Desde que sale el láser, qué sé yo, acá hay un láser que está disparando,
hasta donde pega acá. Ok. Primero hay que calcular cuál es el ángulo crítico. ¿Cómo se calculaba el ángulo crítico? El ángulo crítico es aquel ángulo de incidencia para el cual el ángulo transmitido debería ser de 90 grados. Entonces, ¿cómo se escribe? 1,6 por el seno del ángulo crítico. 1,6 por el seno del ángulo crítico tiene que ser igual al otro índice de refracción por el seno de 90. O sea, 1 por el seno de 90 grados. Cuando pasa eso, no hay ángulo transmitido, no hay índice haz transmitido, no hay luz transmitida. Bueno, seno de 90 grados es 1, 1 por 1 es 1, este 1,6 pasa dividiendo, o sea que me queda que el seno del ángulo crítico es 1 dividido 1,6. La inversa del seno es el seno a la menos 1, o sea que tengo que hacer el seno a la menos 1, o sea, shift seno, y entre paréntesis pongo 1 dividido 1,6. Y eso es igual a 38,6821. Bueno, un montón de números. Yo redondeo a 2 decimales. O sea que el ángulo crítico es 38,68 grados. O sea que tanto este ángulo como este ángulo es 38,68 grados. Bien, esta parte, los que lo hicieron más o menos bien. Y después, casi todo el mundo se dio cuenta que acá se formaban dos triángulos rectángulos. Uno es este, que tiene 8 metros por D1, y este ángulo es 38,68. Entonces, esta partecita de acá yo la llamé D1. Cada uno la llamaba como se le daba la gana. Entonces digo, bueno, a ver, tengo los dos catetos y un ángulo. Entonces puedo usar la tangente, ¿no? So, ca, toa. Tangente, opuesto y adyacente. O sea, tengo que la tangente de 38,68, toda, ¿no? Opuesto. El opuesto es de 1, lo que estoy buscando, y el adyacente es 8 metros. Entonces la tangente de 38,68 es más o menos 0,8. Y este 8 metros pasa multiplicando, o sea que me queda que esta distancia de acá, es 0,8 por 8 metros, o sea 6,4 metros. La segunda parte era igual de fácil. Lo único que esta parte algunos no la hicieron, o se equivocaron, o lo que sea. Pero mucha gente hizo mal lo siguiente. Si esto es 8 y esto es 2, ¿cuánto va a ser esto? Y 8 menos 2. O sea que esta altura es 6 metros. No sé por qué tanta gente puso que esta altura era 4 metros. No sé, hay que revisar sumas y restas, tal vez. Bueno, entonces este triángulo de acá me queda 6 metros, 38,68 grados el ángulo, y esta distancia, que es la que me falta, que es la que llamé de 2. Exactamente igual que recién. La tangente de 38,68 grados, tangente toda, opuesto, que es de 2, dividido adyacente. El opuesto es de 2, el adyacente es 6 metros. Ya vimos que la tangente de 38,68 es 0,8, y este 6 metros pasa multiplicando. 0,8 por 6 metros, 6 por 8, 48, o sea que la distancia 2, o sea que este pedacito de distancia es 4,8 metros. Por lo tanto, ¿cuánto es la distancia total? Y este pedacito más este pedacito. 6,4 más 4,8. O sea que la distancia total desde acá hasta acá es 11,2 metros. Y eso era todo. Este era bastante cortito.